Genial. Bueno, bienvenidos y gracias a todos por acompañarnos. Como dijo Analía hace unos minutos, vi en el chat que nos acompaña gente de Colombia, de Chile, así que bueno, tenemos más de 50 personas en la sala. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Soy Soledad, y desde la Unidad de Vinculación Profesional de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, estamos muy contentos de haber colaborado con el Laboratorio de Investigaciones en Etnografía Aplicada en la organización del ciclo de conferencias que hoy estamos inaugurando. El análisis de redes sociales desenredando la perspectiva relacional. Este ciclo cuenta con el apoyo y el aval de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y la Asociación Latinoamericana de Análisis en Redes Sociales. Voy a ser muy breve, les agradezco a todos muchísimo vuestra presencia. Para nosotros es un placer que este ciclo de conferencias llegue a tanta gente. Y bueno, yo le cedo la palabra a la doctora Laura Tevez, quien va a hacer la presentación formal del ciclo y de su primer conferencista. Así que cuando quiera, Laura, muchas gracias y bueno, adelante. Bueno, gracias Soledad. Antes de empezar voy a saludar especialmente a María Rosa Martínez, que nos está acompañando. Gracias María Rosa, es muy importante que estés acá. Así que de corazón, gracias. Bueno, y buenas tardes a todos, un saludo especial a los presentes. Gracias por el interés y la participación en la primera conferencia del ciclo El análisis de redes sociales, desenredando la perspectiva relacional. Como dijo Soledad, el ciclo cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y la Asociación Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales. Se prevén 6 conferencias más sobre las diversas temáticas del análisis de redes sociales, que las iremos anunciando y les llegarán las invitaciones. El ciclo está organizado por el Laboratorio de Investigaciones en Etnografía Aplicada y las cátedras de Etnografía 1, Etnografía 2 y Orientaciones en la Teoría Antropológica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. La organización del evento cuenta además con la gestión y la promoción de la Dirección de Vinculación Profesional, conjuntamente con el apoyo del personal técnico del Gabinete de Informática de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. La primera conferencia que vamos a escuchar hoy está a cargo del doctor Vicente Espinosa, del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, de la Universidad de Chile. Vicente Espinosa es sociólogo egresado de la Universidad Católica de Chile, obtuvo su doctorado en la Universidad de Toronto. Desde 1998 al 2020 se desempeñó como profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile. En el mismo periodo fue investigador senior del Instituto de Estudios Avanzados. Fue coordinador de la especialización doctoral en Estudios Políticos y Sociales, del doctorado en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile, director del Magíster en Ciencias Sociales, y desde 2014 es investigador del COES. En 2013 y hasta la actualidad ha dirigido proyectos de investigación, desempeñándose como director y codirector. Es autor de numerosas comunicaciones que ha presentado en eventos nacionales e internacionales y ha publicado en revistas destacadas de su especialidad. Ha sido director de tesis desde 2010 hasta el momento y ha dirigido a 12 tesistas. Ha dictado cursos para estudiantes de doctorado, maestría y grado, tanto en las universidades de Chile como en otros centros académicos de Latinoamérica y de Europa. Desde una perspectiva sociológica, sus investigaciones utilizan el análisis de redes sociales para comprender cómo los grupos y las instituciones crecen a partir de la interacción social, estableciendo el contexto para la acción individual y canalizando el efecto de los procesos macrosociales. A través de sus estudios de investigación ha analizado los conceptos de capital social, desarrollo comunitario,
logro de estatus, redes de políticas y élites políticas. Ha publicado 5 libros sobre estos temas y numerosos artículos en revistas especializadas. Imparte cursos de posgrado en temáticas como desigualdad social, redes de políticas, evaluación de proyectos y métodos de investigación. Desde la perspectiva de la investigación aplicada, el doctor Espinosa tiene experiencia en la evaluación de proyectos sociales, utilizando métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos, abarcando los campos de gestión educativa, desarrollo comunitario y gestión de políticas sociales. Finalmente, cabe destacar que el doctor Espinosa es miembro del grupo de expertos del Ministerio de Hacienda para la evaluación de impacto de programas públicos, liderando 2 procesos de evaluación. Es además responsable del análisis y difusión de 4 encuestas nacionales de juventud. También es consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hoy Vicente Espinosa disertará sobre los orígenes y actualidad del análisis de redes sociales en Latinoamérica. Vicente, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Soledad, por la invitación a dictar esta conferencia. Gracias a todos los asistentes, porque es bien nutrida la concurrencia y espero no defraudar la expectativa. Bueno, y agradezco a todas las instituciones que mencionaron Laura y Soledad, porque son bastantes, digamos, o sea que es un esfuerzo que congrega varias iniciativas. Así que muchas gracias por la oportunidad y bueno, voy a hacer una presentación sobre los orígenes del análisis de redes sociales en América Latina y algunas consideraciones sobre su actualidad. Como no quiero estar hablando durante una hora, les voy a agradecer si quienes tengan dudas de cualquier tipo, porque me imagino que el grado de conocimiento sobre el análisis de redes sociales debe ser diferente. El tipo de discusiones a las cuales me voy a referir también puede que algunas sean más familiares que otras. Y por lo tanto el chat va a estar abierto para que ustedes vayan haciendo las preguntas y ya sea Analía, Julián, Laura o Soledad van a poder interrumpirme cuando lo consideren pertinente para que yo profundice, apure o responda a alguna de las consultas que ustedes puedan ir haciendo. O sea, no vamos a dejar todo para el final. Bueno. Hay una presentación que yo le agradeceré a Julián que la pueda poner a compartir para que podamos iniciar esta presentación. Bueno, el objetivo de la presentación es mostrar la evolución del pensamiento relacional en América Latina en lo que tiene que ver con el análisis de redes sociales. Creo que eso está en la siguiente lámina, por favor. Ya, ahí. Entonces, y la pregunta que yo voy a responder es si acaso lo que es actualmente que se conoce como análisis de redes sociales es una importación, una apropiación o una creación latinoamericana. Por supuesto, quienes empezamos a hacer análisis de redes en los años 90, bueno, yo empecé estrictamente a fines de los 80, muchas veces se nos dijo que estábamos aplicando acríticamente herramientas que no tenían nada que ver con el pensamiento latinoamericano. Ese fue un comentario que yo creo que había que sustanciar y por lo tanto me dediqué durante un tiempo y me preocupó el tratar de establecer si acaso en efecto había alguna relación más allá de lo que había producido Larisa Lomnitz en América Latina, si había algo más
que tuviera relación, y para mi sorpresa había mucha relación. La tesis que voy a tratar de mostrar acá es la siguiente, es que hasta principios de los años 70, en América Latina, había una agenda de pensamiento que incluía el análisis de redes sociales y que avanzaba al mismo paso que avanzaba el análisis de redes sociales en otras partes del mundo, y que por lo tanto el pensamiento sobre redes o ese tipo de pensamiento relacional se desarrollaba formando parte de redes de pensamiento internacional. Agrego más, se desarrollaba también en diálogo con otras teorías de la sociedad u otras teorías de la política u otras teorías que no eran necesariamente de redes y muchas veces ni siquiera eran teorías relacionales. Y por lo tanto, cuando yo seguí el rastro de varias de esas elaboraciones desde los años 60 hasta principios de los 70, esto avanzaba relativamente al mismo paso que iba avanzando en Europa, en Estados Unidos u otros países donde se hacía investigación de redes. El periodo de las dictaduras militares, bueno, primero desde Brasil en los años 60, pero después en toda Latinoamérica durante los años 70 y parte de los 80, cortó el vínculo que existía entre la comunidad intelectual latinoamericana y la comunidad intelectual internacional, estableciendo una brecha de casi unos 20 años que yo diría recién en la última década ha comenzado a reducirse. Eso lo que quiero decir es que lo que entendemos por pensamiento latinoamericano no es un pensamiento que se haya desarrollado aislado de lo que se está haciendo en el resto del mundo. No es una creación autárquica, digámoslo así, sino que es una creación que se nutre, como voy a mostrar inmediatamente, el pensamiento en otros lugares del mundo. Lo que ocurre en esos 20 años que van desde los 70 a los 80, a los 90, en el periodo de las dictaduras militares, es que los grandes centros de pensamiento latinoamericano, como eran San Pablo y Buenos Aires, dejan de tener la influencia que tuvieron hasta los años 60, y los centros de pensamiento se trasladan a Estados Unidos, fundamentalmente, en alguna medida Europa, pero fundamentalmente Estados Unidos. Entonces los grandes centros de pensamiento sobre América Latina se instalan en esa época en Estados Unidos. México es un caso especial porque México también fue un centro de pensamiento muy influyente en América Latina, yo diría desde los años 30, asociado a la Revolución Mexicana, pero por alguna razón México no logra influir en el desarrollo del pensamiento latinoamericano durante este periodo o tomar la posta, digámoslo así, de San Pablo y Buenos Aires. Bueno, eso es la tesis que voy a ilustrar y fundamentalmente voy a ilustrar durante esta presentación. Vamos a la siguiente, por favor, y voy a tratar de ir más rápido porque creo que me tomé como 10 minutos en la introducción. Limitaciones que hay a mi presentación. Una, yo no soy un historiador del pensamiento, por lo cual voy a tener algunas... por supuesto, alguien que se dedica a eso podrá hacerme muchas observaciones y bienvenidas porque soy el primero en reconocer que pueden haber vacíos en mi desarrollo. 2, esto va a ser más una ilustración que una demostración. 3, que hay un foco chileno en la presentación que puede ser injusto a los aportes que haya en otros países, si bien voy a considerar aportes de otros países, hay un foco en Chile y finalmente que esta es una elaboración o una exploración que está centrada en mis propios intereses. O sea, hay otros campos del análisis de redes que, por ejemplo, las comunicaciones, en los cuales yo no he interesado suficientemente y no va a estar considerado con justicia en esta presentación. Bueno, la siguiente, por favor.
voy a decir que en América Latina, siguiente lámina, por favor. A ver. Sí. Fue fundamentalmente un análisis que se puede denominar metafórico, en el sentido que la idea de las redes sociales se usó para iluminar fenómenos con los cuales se encontraban los investigadores, fenómenos que ocurren en red, por ejemplo, élite, migraciones, los historiadores estudian correspondencia, genealogías, etcétera. Son todos fenómenos que ocurren en red. Algunas veces se usó la palabra red, pero no hubo una conceptualización de qué es lo que significaba que estos fenómenos ocurrieran en red. En segundo lugar, hay teorías relacionales en las cuales se acercan también a lo que se conoce hoy día como análisis de redes, y en algunos casos yo creo que quedan bastante cerca de desembocar en lo que el año 76 se definió como análisis de redes en la Universidad de Harvard, porque lo que se conoce hoy como análisis de redes tiene un punto de partida que es el 76. Y eso es lo que yo estoy sosteniendo, que es un punto de partida que el pensamiento latinoamericano se perdió por todos los efectos que mencioné anteriormente. Entonces, en ese sentido, sí hay creación en América Latina, y yo voy a destacar acá conceptos relacionales, básicamente dos. Uno, la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia junto con la teología de la liberación, yo diría que son dos de las mayores contribuciones que ha hecho el pensamiento latinoamericano a el avance del conocimiento en el mundo. O sea, la teoría de la dependencia es una creación propiamente latinoamericana, es una teoría relacional y en la misma época, que como lo voy a mostrar, tuvo formulaciones en términos de redes. El segundo concepto es el concepto de brokers, que es un concepto que introdujo Arturo Valenzuela en el estudio de la política local, discutiendo otras conceptualizaciones como el cacicazgo y el clientelismo. Él introduce la idea de broker y habla explícitamente de redes de intermediación en lo que fue su tesis de doctorado, que se publicó posteriormente. Y finalmente tenemos a quien es la pensadora de redes por excelencia en América Latina, que es Larissa Adler-Lomnitz. Larissa ha usado varios nombres a lo largo de su vida. Primero fue conocida en sus primeras publicaciones como Larissa Lomnitz, pero Lomnitz era el apellido de su marido. Después que se separó de su marido, volvió a su nombre de soltera, que era Larissa Adler-Milstein, persona que nadie conocía. Era muy... ella misma se divertía mucho después porque le preguntaban a ella, ¿quién es esta señora que escribe las mismas cosas que escribes tú? Era ella misma. Y finalmente, en el libro de compilación de sus trabajos que publicaron en el 94, el nombre que usó hasta su muerte, que fue Larissa Adler-Lomnitz. O sea que el Adler es el apellido de su padre y Lomnitz el apellido de su marido y el apellido de sus hijos también. Bueno, entonces sí hay creación, y la apropiación yo diría que es creciente a partir de los años 90, que es algo que voy a desarrollar posteriormente. Bueno, vamos a las raíces latinoamericanas. Por favor, si vamos a la teoría de las dependencias, creo que parte esto, hay una foto ahí de... Sí, sigamos. Ya, ahí está. Yo diría que esto es... bueno, para los historiadores del pensamiento hay cuestiones metodológicas que no están suficientemente resueltas acá, porque Gunder Frank no es latinoamericano. Sin embargo, él escribe sobre Latinoamérica, lo hace en CEPAL, instalado en Santiago, en diálogo con Cardoso y Faleto, que estaban en CEPAL en esa misma época, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo lo consideré un pensador
un pensador latinoamericano. Entonces, Gunther Frank hace una formulación de la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia viene de una elaboración de Prebisch desde los años 40, 50, en términos de lo que él llamaba el deterioro de los términos de intercambio. Gunther Frank lo que sostiene es que hay que ese deterioro de los términos de intercambio es producto de una cadena de explotación propia del capitalismo mundial que establece una estructura metrópoli satélite. O sea, hay una cadena de apropiación del excedente económico desde el centro hacia la periferia, y eso es lo que explica entonces el subdesarrollo latinoamericano. Gunther Frank es un pensador en la época marxista que sigue las teorías de Lenin sobre el imperialismo, y por lo tanto su formulación es una formulación que se realiza dentro del marco teórico del marxismo. Pero lo que quiero destacar, esta es una teoría relacional, es una teoría que alude a un tipo de estructura metrópoli satélite que después, a partir de los trabajos de Wallerstein, va a ser formulada exactamente en términos de redes, y es entonces una teoría de redes. La siguiente, por favor. El siguiente trabajo es probablemente uno de los trabajos más conocidos y más influyentes de América Latina, que es Dependencia y Desarrollo en América Latina. No me voy a detener acá a presentar la discusión que hubo entre Gunther Frank y Cardoso Faleto, ¿ya? Porque respecto a la calidad de la investigación en cada uno de los libros, pero sí vamos a decir que Cardoso y Faleto publicaron en el 69 Desarrollo y Dependencia, que es la exposición más conocida de la teoría de la dependencia y que es una explicación de cómo se constituye la periferia capitalista. A diferencia de Gunther Frank, esto no es un libro que se inscriba dentro de la teoría marxista, pese a que hay muchos pensadores norteamericanos que piensan que es un texto marxista, pero bueno, lo que quieren mostrar es básicamente que es posible un escenario de dependencia económica e independencia política. Vale decir que las naciones periféricas pueden negociar su inserción en el sistema capitalista. Y en ese sentido, la jerarquía de explotación del centro a la periferia no es inevitable, sino que lo que ocurre son articulaciones. Y las articulaciones pueden variar dependiendo de la calidad del sistema, del régimen político. De nuevo, tenemos otra teoría relacional, y como digo, esta teoría de la dependencia, que es una teoría relacional, es de las grandes contribuciones que ha hecho América Latina a el pensamiento en el mundo. Decía, una polémica, la polémica era que los marxistas le criticaban a Cardoso y Faleto porque no aclaraban de dónde surgían las estructuras que condicionaban el desarrollo de los países dependientes. Yo cuando digo una discusión, aquí incluso corrió sangre, ¿ya? O sea, y no lo digo en sentido metafórico, porque no exactamente la sangre de Faleto, etc., sino que la respuesta a la pregunta que estaba planteada acá era lo que definía en esa época lo que se llamaba el carácter de la revolución. Vale decir, si la revolución iba a ser anticapitalista o iba a ser una revolución burguesa que iba a modernizar el capitalismo. Pero estoy simplificando mucho. Pero bueno, el tema era cómo ocurría la explotación. Porque obviamente la explotación es parte de las relaciones de producción y de acuerdo con la teoría de Gunther Frank, la explotación debía ocurrir a través de relaciones comerciales, cosa que
en el marxismo más clásico no tiene ningún sentido. Entonces quiero mostrar acá un investigador joven chileno de esa época, de Schalky Glauser, o sea, Lionel Glauser en realidad, pero él usaba el seudónimo Calqui, y que él hizo no sé si puedes avanzar por favor a la siguiente. Sí, claro, ahí está. Entonces, él publica el año 71, en medio de esta discusión, y siguiendo dentro del marxismo, este otro autor marxista, publica uno, yo diría, los primeros esquemas de redes, o sea, usa los gráficos para mostrar cómo se puede entender la articulación entre sistemas o regímenes de producción diversos. En particular, lo que a él le interesaba entender era la encomienda, en el caso chileno, si bien es algo que se ocupó durante la colonia en varios otros países, y quería mostrar entonces cómo la encomienda se articulaba. Y acá puse como ejemplo, porque tiene varios de estos esquemas, su presentación gráfica del feudalismo. No me voy a detener a explicar esto, simplemente quiero decir que lo que es relevante en Glauser es la idea que la teoría de la dependencia debe plantearse en términos relacionales, que él avanza hasta proponer un esquema de relaciones que probablemente viene de la química. Glauser es originariamente ingeniero químico, entonces probablemente tiene moléculas en la cabeza cuando está pensando en estas representaciones. Y hace entonces esta representación a través de gráficos de lo que era la articulación entre regímenes de producción. Sigamos. Hay una segunda versión de la teoría de la dependencia, Armand Matelart, que ustedes que no sé, quizás lo han escuchado hay un libro que es el más vendido de él, que se llama Cómo leer el Pato Donald, que escribió con Ariel Dorfman. Pero Matelart era un sociólogo, originalmente demógrafo, pero que se dedicó posteriormente a estudiar comunicaciones. Y en este estudio de las comunicaciones, él desarrolló un concepto de dependencia cultural. Vale decir, para él no solo habían relaciones de dependencia económica, sino que habían relaciones de dependencia en la cultura. Y él hace en este libro, que está citado ahí, o sea, que está citado así a la derecha de la presentación, hace un análisis semiológico de productos de consumo. Entonces, la idea de él es que hay un significado total de los productos de consumo que produce la empresa capitalista. Entonces, él dice que una lapicera, una mina antipersonal, un programa de televisión y un secador de pelo poseen un significado total que debe rastrearse a través de la configuración del poder de las corporaciones que lo emiten. Y lo que hace entonces en ese libro es rastrear esa configuración, aparte de hacer los análisis, y va presentando entonces una serie de este tipo de gráficos. A mi juicio, este es el primer gráfico de redes que se publicó en América Latina. Estamos hablando del año 1972. Quiero decir, este es el mismo tipo de gráfico, o sea, insistir, este es el mismo tipo de gráfico, el mismo tipo de elaboraciones que se estaban haciendo en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Italia, en esta época. O sea, si uno lee lo que se producía en esos otros países, es más o menos de este nivel. Por eso yo digo, en ese tiempo América Latina no iba detrás, sino que estaba avanzando junto con el resto del pensamiento en el mundo. Entonces, ustedes pueden ver acá cómo Armand Matelart usa diagramas sociométricos para presentar el poder. Y entonces hace lo que posteriormente se haría muy, muy clásico, que eran estos análisis de grupos económicos. Ahora, por supuesto,
como era corriente en la época, los análisis llegaban hasta este punto. O sea, hacer la representación gráfica de una configuración de poder se consideraba suficiente avance, y seguramente lo era. Y después se decía que se constataba el intricado complejo de relaciones de fuerzas existentes. O sea, esa era la conceptualización que había de las redes. Bueno, vamos a la siguiente. Otro tipo de estudios a nivel macro son los estudios de élite. Hay estudios de élite asociados con las teorías de la modernización de los años 50, 60, que se refieren a relaciones entre sectores de élite, pero que no los conceptualizan como redes. Hay también estudios que se empiezan a hacer en los años 60 de concentración de la riqueza, y eso se han seguido actualizando permanentemente, y que, a mi juicio, una de las grandes debilidades de estos estudios de concentración de la riqueza es que no usan conceptualización de redes y caracterizan a los grupos económicos sin tomar en cuenta las relaciones que existen entre directorios, directores y empresas, que es un poco lo que había iniciado Matelart en su intento por comprender el significado total de los productos de consumo. Otra área donde se usa, vamos a la siguiente por favor, donde se usan, otra área del macro donde se usa aproximaciones relacionales son las redes de política pública. Es interesante acá el trabajo que hace Cardoso, de nuevo, el año 72, quien propone la noción de anillos burocráticos. Estos anillos burocráticos, en ausencia de estructuras intermedias, uno diría instituciones, entre el Estado y las clases, hacen fluir los intereses privados. Y entonces hace una descripción de cómo, a través de complicidades personales difusas que convertían en cómplices desde el concejal, el diputado, el funcionario, una repartición fiscal, el industrial, el comerciante o banquero, hasta el ministro, cuando no el mismo presidente, que organizan los intereses. Esta idea había sido trabajada, y lo vamos a ver, debería haberla puesto a continuación, pero había sido trabajada también, o fue desarrollada con más sistematicidad en el trabajo de Political Brokers que hizo Arturo Valenzuela. Ya. Cerramos con eso a la parte macro, y yo no sé si hay consultas o preguntas como para ir abordando este tema, o para profundizar. ¿Hola? No escucho. Así que no hay ninguna, ninguna pregunta por el momento. Está bien. ¿Y queda alguien todavía o no? Aquí Carlos Andrés Osorio Toro pregunta si recuerda estudios sobre élites empresariales en América Latina. Bueno, sí, está el de Petras, de Zeitlin. El estudio Zeitlin es uno de los estudios que yo citaría de esa época. En Chile está el estudio de Garretón y Cisternas, y el que yo analicé con más detención y que podría explicarlo y desarrollarlo más, el de Fernando Dace, que se llama El mapa de la extrema riqueza. Porque yo creo que dentro de las limitaciones que tiene, hace una muy buena discusión y deja el terreno abonado para poderse incorporar lo que llamaríamos hoy día análisis de redes. O sea, él se da cuenta que no basta con saber quiénes son los que tienen más recursos, sino que saber cómo esto los vincula en tramas de poder que son más complejas. ¿No? Eso es lo que
puedo decir ahora, digamos, sin entrar a detallar más. Bueno, los estudios microsociales. Esta es otra línea en la cual el análisis de redes crece. Y yo diría acá, no sé si puedes pasar por favor a la siguiente, esa. Digamos, citemos esto primero, la vida en mediería. Este es Milan Stušlik, quien es un antropólogo checoslovaco. En ese tiempo era un solo país, así que no sé con exactitud si era checo o eslovaco, quien era profesor en la Universidad Católica de Temuco, en Chile, y que desarrolló una investigación muy larga entre los mapuches respecto de lo que él llama el reclutamiento, pero que es sobre cooperación en el trabajo. O sea, cómo los mapuches tienen varias instituciones de trabajo colectivo, y lo que él estudia es cómo se vinculan distintas personas para formar estos grupos de trabajo de cooperación. Y lo estudia no desde el punto de vista de los valores o de las creencias, sino que lo estudia estructuralmente, o sea, lo estudia a partir de la interacción. Ahora, lo que es interesante y la razón por la cual yo lo quiero citar aquí es porque él hace una discusión muy detallada de lo que es una de las raíces del análisis de redes sociales, que es la antropología inglesa. O sea, él hace una discusión muy larga de Radcliffe Brown, hace una discusión muy larga de Barnes, que es el primer antropólogo que en los años 50 usa el concepto de red social, estudiando una comunidad de pescadores en Noruega. Y entonces, bueno, lo que es curioso de Milan Stušlik es que él, pese a conocer totalmente la discusión de las redes, él decide que no es un enfoque apropiado porque no explica suficientemente las conductas, y lo descarta. Entonces, lo digo simplemente para decir que esto no era un pensamiento ajeno, ni siquiera en la versión más de algo que se reconoce como una de las raíces del pensamiento de redes que se configuró en los años 70, a mediados de los 70 en Estados Unidos. O sea, la versión manchesteriana de esta antropología inglesa. Habría que citar también aquí, lo voy a mencionar a la pasada, la tesis que fue publicada como libro, una tesis de pregrado de Andrés Pascal Allende, quien estudió el régimen de propiedad y los sistemas de poder en la pequeña propiedad del norte de Chile, y que es una tesis que no usa esquemas de redes, pero usa distintos esquemas para presentar las configuraciones del poder e identificar a las personas que tenían más poder dentro de esas comunidades. Pero ciertamente el texto que es más importante en estos estudios microsociales, por favor el siguiente, es el que publica en el año 75 Larissa Adler-Lomnitz, a quien ya mencionamos. Ella publicó, bueno, ya había publicado algunos trabajos anteriormente, claro que en inglés, que después del año 84 por primera vez aparecieron en castellano. Entonces hace esta publicación, que es su tesis de pregrado, yo creo, sí, pero es una tesis que ella estaba haciendo, y en donde estudia una barriada pobre, pequeña, instalada en Ciudad de México. Y acá introduce entonces por primera vez la idea de red social, y caracteriza entonces lo que ocurre en esta barriada como una red social. Voy a desarrollar eso con más calma inmediatamente. Después de decir que este libro no tuvo muy buena acogida el año 75 en las ciencias sociales.
con el tiempo se fue convirtiendo en un clásico inevitable, que no se podía dejar de lado en el estudio de la pobreza, en el estudio de las comunidades y en el trabajo social, etcétera. Se convirtió en un libro imprescindible. Pero en un medio que en esa época estaba dominado por el marxismo, se le criticó que no había referencia a explotación, a clases sociales, y que por lo tanto entendía la pobreza como un proceso adaptativo. O sea, una crítica en la cual me tocó ser testigo de las disculpas que le pidieron el año 96. ¿Sí? El año 96 se cumplían 21 años de la publicación del libro. En Lima se organizó un encuentro de redes sociales, qué sé yo, donde vino alguna gente conocida como Wellman, Catherine Faust, etcétera, y estaba Larisa también, entre otros. Y había mucha de la gente que la había criticado en los años 70 y que, bueno, tú tenías razón, nosotros estábamos equivocados. Bueno, Larisa no solo estudió a los pobres, estudió profesiones, élite, empresarios, partidos políticos, corrupción, etcétera. O sea, su trabajo cubre una amplia gama y tiene toda una teoría de la estructura social. El programa de investigación de Larisa Lomnitz está basado en la idea de que los intercambios basados en la reciprocidad persisten en las sociedades modernas. Y lo que ella busca entonces es, un poco en la línea de lo que es Karl Polanyi, ver cómo se engarzan este tipo de intercambios basados en la mutualidad, en la reciprocidad en las sociedades modernas. Y ella usa, como decía en este libro de los pobres, de cómo sobreviven los marginados, el primer uso define la red como nudos de alta densidad de intercambio que agrupan a varias familias vecinas en un patrón que hemos llamado redes de intercambio recíproco. ¿Ya? Entonces, Larisa en ese libro va más lejos todavía, porque dice que estos intercambios de tipo recíproco dan origen a una red. O sea, el sistema de intercambio se organiza como un campo. Ahora, y en este campo social, los individuos pueden identificarse de acuerdo con la intensidad del intercambio, es decir, su actividad en las redes sociales. O sea, su actividad en términos de reciprocidad. Ahora, si yo lo traigo a colación, esto es por lo siguiente, es porque este es un trabajo del año 75, que su tesis partió como el 71, su investigación. Y la idea que ella está presentando acá es muy similar a la que ese mismo año, o incluso sí, el año siguiente, presentaron Harrison White y François Laurent como block modeling, o sea, que uno de los procesos que inaugura el análisis de redes, o sea, que caracterizó el análisis de redes. O sea, el block modeling es una técnica de clúster donde supone que los individuos relacionados entre sí pueden caracterizarse en términos de una dimensión subyacente, y que esta dimensión subyacente, en el caso de Larisa, es la intensidad de los intercambios, y en el caso de Harrison White es frecuencia de intercambio. O sea, es una cosa demasiado parecida. O sea, y yo diría, ella estuvo ahí al borde, ¿ya?, de llegar a hacer una formulación paralelamente con lo que se hizo en Estados Unidos en ese momento. Yo le pregunté una vez de dónde había sacado esta idea del campo. Ella me dijo que de su marido, que Sina Lomnitz era un astrónomo,
¿ya? Y efectivamente el modelo de Larisa en este libro es un modelo que uno lo puede asimilar a lo gravitacional, ¿ya? O sea, es un modelo de puntos o individuos que están dotados de masa. Esa masa es la intensidad del intercambio, y eso los pone en relación dentro de este campo, en una relación gravitacional, digámoslo así, con otro individuo. Es una idea diferente a la idea de campo que maneja Harrison White, porque Harrison White, que también viene de la física, pero él viene de la física de los materiales. Entonces él piensa más en términos de moléculas que en términos de estas masas gravitacionales. Bueno, esta es una digresión. Ahora, Leibniz por alguna razón descartó el tratamiento formal de los intercambios diádicos. O sea, siempre se opuso a, como ella decía, matematizar el análisis de redes, y siempre prefirió el ojo antropológico a los modelos formales. Bueno, digámoslo así. Sí, ahí están presentando algo que ya, voy a ir mostrándolo rápidamente, porque gran parte de de todas estas conversaciones que estoy refiriendo son conversaciones que tuve en el marco de mi tesis de doctorado, que fue un estudio de redes de un par de barrios en Santiago, y que yo usé como núcleo de mi argumentación el trabajo de Granovetter sobre la fuerza de los lazos débiles, que la tesis de Larisa Leibniz sobre los pobres podía interpretarse en el marco de esa teoría. Otro trabajo que se había hecho sobre redes en Santiago con Marcelo Didier, un psicólogo comunitario, también podía interpretarse en términos de la tesis de los lazos fuertes. Entonces yo me hice una tesis que, entre otras cosas, buscaba medir la fuerza de los lazos en Santiago. Ahora, aquí hay un mismatch, digámoslo así, un descalce que podría abonar la tesis que yo presentaba al comienzo. Yo al comienzo indicaba que se había producido en los años 70 una brecha entre el pensamiento latinoamericano y el pensamiento que se estaba elaborando en el resto del mundo. Y yo creo que Larisa Leibniz ilustra muy bien esto, de cómo alguien llega hasta el borde y llega a punto de que esto se pueda juntar y no se junta. De hecho, una cosa que nunca pude aclarar es que ella en el libro Cómo sobrevivir los marginados, en su bibliografía, cita varios trabajos publicados en el American Journal of Sociology, que es el mismo journal donde Granovetter publicó La fuerza de los lazos débiles, el año 73. Entonces, siento que este es un libro publicado en 75, y dije, nunca logré entender por qué ella no llegó o se pasó de largo por el libro, por el texto del artículo de Granovetter, que era tan cercano a lo que ella estaba haciendo. O sea, ahí se produjo un descalce, el cual tomó muchos años para poder recuperarlo. O sea, yo hice una encuesta, cosa que Larisa despreciaba, para probar esta tesis. Entonces, claro, lo que yo mostré en Santiago, estudiando esto de los lazos fuertes, es que había varias cosas que se separaban de lo que Leibniz había visto en México. Yo encuesté 300 hogares, y la estructura de estas comunidades no respondía a la solidaridad generalizada que había descrito Leibniz. O sea, no eran familias extendidas tampoco, como proponían algunos demógrafos, ni tampoco era una individualización destructiva como promovían o proponían algunos de los sociólogos de moda en los años 80. Lo que yo encontré y lo que está presentado acá
en ese dibujo, en ese tiempo no existían no, programas para hacer gráficas, entonces esto lo hice en el tablero de dibujo de un amigo mío que era diseñador. Bueno, de hecho creo que casi la mayor parte la hizo él. Entonces, pero ahí lo que podemos ver son 3 niveles que van desde el pasaje donde se ubican las residencias de estas familias, el barrio, que es lo que está en el rombo intermedio, y la ciudad. Y los lazos entonces que vinculan estos niveles. Entonces, claro, lo que se puede ver acá y la razón por la cual alrededor de la red ego aparecen unos círculos es porque eso corresponde a los lazos fuertes. Entonces, lo que yo encuentro es redes que son de 3 a 5 hogares que están constituidas fundamentalmente en base a proximidad geográfica y que están desconectados entre sí. O sea, que carecen de lo que posteriormente en las tesis del capital social se conocería como el linking, perdón, como el bridging, ¿ya? No, el linking, perdón, linking, vale decir vínculos horizontales entre redes que aparecían desconectadas entre sí. A comienzos del 2000, este tipo de descripción llegó a la política pública. Yo en los años 90, que es cuando presenté esto en muchas partes, discutía con los trabajadores comunitarios, porque los trabajadores comunitarios decían que había que promover los lazos de solidaridad, vale decir, las vinculaciones fuertes de intercambio recíproco, y yo le decía, bueno, entre gente pobre, esto lo único que va a hacer es incrementar la pobreza, porque lo que necesitan son vínculos hacia afuera de esos círculos, si es que lo que se busca es acceso a recursos escasos como capacitación, atención de salud, información de empleos, de oportunidades, etc. Bueno, voy a cerrar esta parte, por favor, si vamos a lo siguiente, con Arturo Valenzuela. Ahí hay una foto de él más o menos actual, pero el libro, como ven ustedes, tiene una portada escolar. De hecho, la dibujó su hermano chico. O sea, es una... Valenzuela es no voy a contar la biografía, pero es un sociólogo y cientista político chileno que bueno, hizo carrera en Estados Unidos fundamentalmente, y que cuando él hizo su tesis de doctorado, estudió la zona del Biobío en Chile y estudió los sistemas. Bueno, lo que él iba a estudiar era clientelismo, pero descubrió rápidamente que no era clientelismo lo que él estaba observando, era otra cosa. Tampoco era un sistema de cacicazgo como el que más o menos en la misma época describía Wayne Cornelius para la Ciudad de México, sino que en sus propias palabras era una política de intermediarios. Las redes verticales de intermediación se extendían desde todas las comunidades hasta el centro. Los intermediarios locales interactuaban con sus seguidores y el intermediario nacional, que a su vez interactuaba con el intermediario local y los funcionarios públicos y los ministros. Bueno, lo que él describe allí es, bueno, no voy a resumir el libro, que es un libro que no está dedicado a este sistema de intermediación, sino que está dedicado a explicar la estabilidad, por qué se mantiene estable el sistema político chileno, o se mantenía estable, porque estaban todas las señales o todos los indicadores para que ese sistema explotara en cualquier momento. O sea, la tesis de Marcelo Cavarossi es de más o menos de la misma época, y se hace la misma pregunta, dice, ¿por qué no explota este sistema que tiene todo para destruirse? Entonces, Valenzuela tiene esta explicación de un sistema, de una política de intermediarios o brokers. Ya, mira, yo he llegado a la hora de presentación, me queda bastante, así que voy a ir rápidamente, vamos a seguir por favor, y voy a ir al final nomás. Esta va a quedar, bueno, acá hay Pichon Rivière, hay algo sobre él, digamos, sobre lo que son
la selva de los vínculos que llama Pichon-Rivière respecto de y que tiene que ver con teorías que también se estaban formulando en Norteamérica respecto a intervención en redes en esa época. Ahí podría desarrollar también cómo esto se vincula. Sigamos, por favor. Claro, y digamos que nos reencontramos con las redes sociales en los años 90 bajo la forma de programas públicos. O sea, esto ocurre por lo siguiente, porque Robert Putnam publica el año 93 un libro que es el que va a popularizar el análisis de redes sociales bajo la forma de capital social. Y se populariza por una razón muy sencilla, porque para el Banco Mundial esto se convierte en lo que el mismo Banco Mundial llama el eslabón perdido. O sea, el Banco Mundial andaba buscando hace mucho tiempo algún dispositivo conceptual que le permitiera vincular las dinámicas locales, las dinámicas que aquí yo he llamado microsociales, con el sistema democrático. Y lo encuentra en el capital social, que como todos saben es un estudio sobre el civismo en Italia. Entonces, el capital social pasa de ser una teoría o una explicación respecto de la eficacia de las políticas a una recomendación de política. Y empieza a aplicarse entonces en toda América Latina, no solo en América Latina, se empieza a aplicar en la India, en donde podía, en África, donde podía llegar el Banco Mundial, se aplica la misma receta, y es decir, es promover el capital social. Y el capital social entonces consistía en valores, redes y asociaciones. Y todo esto entonces se comienza a promover. En Chile llega esto, así como digo, llega a muchos otros países, y es la primera noticia que muchos tienen hacia fines de los años 90 de que existe algo llamado redes sociales, y es por eso que yo venía publicando ya sobre esto de algunos años antes, pero entonces, claro, se empieza a decir que, reformulé mis artículos en términos de capital social, y se trabaja por un breve periodo con la idea de redes, que la red era fundamentalmente tratar de incorporar a la sociedad civil o la comunidad o los grupos locales, como ustedes quieren llamarlo, a la política pública, pero de una manera instrumental o funcional que ayudara a los fines de la política pública. Incluso definir esos términos tan restrictivos, eso fue complicado para el aparato público chileno, y después de unos 5 años abandonó esa idea para proponer lo que llamó sistemas. Y los sistemas son coordinación de servicios públicos sin participación de los usuarios. Ya. Pero lo que quiero decir es que aquí hay toda una línea. Esto es algo que José Manuel Gaete destaca en su crónica de las redes sociales como un periodo de profesionalización del análisis. Sí, yo creo que más bien hubo una promesa de profesionalización que duró de alguna manera algo durante los años 2000, pero que no despegó a mi juicio. No despegó, podemos conversar por qué después. Sigamos, por favor. ¿Dónde estamos acá? Ya no, sigamos, esto lo voy a saltar nomás porque... Sí, el tema del capital social. Sí, esto lo incorporaron 2 organizaciones internacionales, que son el PNUD. Tiene en el 98 una formulación sobre capital social. Tendría que hablar mucho rato sobre por qué el capital social es interesante para el PNUD, pero demos la cápsula simplemente, que para el PNUD el capital social es el antídoto a la individualización. O sea, la modernización neoliberal de la sociedad chilena, el PNUD lo ve como una amenaza a la solidaridad
a la solidaridad social y busca entonces por dónde encontrar algo que contrarreste esa creciente atomización de la sociedad. Para lo cual lo que propone es el capital social. Sin embargo, un par de años después ya la potencia que le asignaba comienza a diluirse y el PNUD se va como en otras direcciones. La CEPAL hizo por su parte un análisis mucho más profundo del capital social, yo diría, examinó entre el 2000 y el 2005, hizo un examen muy exhaustivo del concepto y que es un examen crítico, donde su crítica tiene mucha razón porque señala que es un concepto que sesga hacia el consenso y que descuida los elementos de desigualdad, clientelismo, corrupción que están presentes en América Latina. O sea, lo que llaman, bueno, no solo la CEPAL, sino que Alejandro Portes, por ejemplo, capital social negativo. Ahora, la CEPAL no avanza en el uso del capital social para estudiar procesos de desigualdad, porque sigue concibiéndolo como recurso colectivo. Hay varias publicaciones de capital social de la CEPAL en esa época, donde casi todas son sobre el capital social como recurso colectivo, salvo una que hice yo en ese contexto, donde explico cómo se puede usar el capital social para estudiar procesos de desigualdad, que es una línea con la cual he seguido progresando. Entonces, bueno, para decir que ahí había un programa de investigación que CEPAL no profundizó. Sigamos, por favor. Sigamos. Bueno, Tomás Rodríguez Villasante, que está ahí en la foto, tiene una versión de las redes que valdría la pena revisar porque no es exactamente el tipo de análisis de redes que nosotros estamos acostumbrados a pensar, o el que viene de la escuela norteamericana. De hecho, para Villasante la escuela norteamericana es la segunda etapa, y la tercera etapa es él. O sea, es lo que él propone, es la sociopraxis, vale decir lo que son redes de implicación. Las redes las redes de implicación son una forma de entender las redes que no viene de la física de los materiales, como en el caso de Harrison White, sino que viene de las teorías de la complejidad. Yo creo que ahí está la cita. O sea, en la cita, claro, donde dice que su mayor potencialidad hoy no tanto en la descripción de las relaciones existentes, que es lo que él atribuye a el análisis de redes de los años 80, 90, parte del 2000, sino la potencialidad en la construcción de estrategias reticulares, que es lo que tendríamos que desarrollar un poco más. Yo diría que Villasante tiene toda la razón en que en ese momento se estaba cerrando una etapa en el análisis de redes en Europa y en Estados Unidos, que era esta corriente más bien descriptiva. Podríamos hablar y explicar, pero efectivamente cuando se discute si acerca el análisis de redes cualitativo o cuantitativo o no, yo digo no es cuantitativo, sino que es un análisis formal. O sea, el análisis de redes es un álgebra, no es estadística. Entonces, claro, usa muchas herramientas de análisis formal y usa muchas matemáticas, pero no es estadística, entonces no es estrictamente cuantitativo. O lo que se comprende como cuantitativo, y desde ese punto de vista es descriptivo, o sea, describe configuraciones.
Y las describe porque durante mucho tiempo fue un problema encontrar distribuciones de probabilidad que pudieran aplicarse a la unidad de análisis de las redes, que son los vínculos. A partir de mediados de los 2000 se difunde el uso de lo que se llaman, estoy hablando en Norteamérica, ¿no?, de gráficos exponenciales aleatorios, los cuales permiten abordar problemas de probabilidad en el marco del análisis de redes completas. En la actualidad se está incluso avanzando en este tipo de análisis para redes ego, que es algo que está, lo voy a mostrar, está dentro de la nueva agenda. O sea, hay una nueva generación de investigadores en redes, al menos en Chile, que están trabajando con este tipo de aproximaciones. Bueno, sigamos, por favor. La crónica de Gaete y Pino ya la mencionamos, así que podemos pasar de largo, por favor. Sí, sigamos, porque eso ya... Bueno, esto es fundamentalmente lo que está aquí, es lo que dije al comienzo, así que podemos pasarlo también. Yo diría el 2003, a partir de la realización en Cancún del Congreso 23 de la Asociación Internacional de Analistas de Redes Sociales, hubo una sección en español que promovió y coordinó José Luis Molina de la Universidad Autónoma de Barcelona. A partir de eso, adquirió gran dinamismo la revista Redes, que empezó a recibir mucha publicación, incluidas de autores latinoamericanos. Fue interesante, o sea, yo tengo la impresión de que esto ya está cumpliendo un ciclo, la revista Redes, y señalaría como un paso importante también la constitución hace unos 6 años o 7 años atrás de la Asociación Latinoamericana de Analistas de Redes Sociales, que el año pasado comienza a publicar una revista. O sea, en este caso, en el caso de José Luis Molina no se armó una asociación de analistas de redes, sino que el camino de José Luis fue afiliémonos todos a INSNA. El camino de Alars ha discutido de la Asociación Latinoamericana de Analistas de Redes Sociales, ha sido formemos una asociación y veamos cómo nos integramos en cuanto latinoamericanos a INSNA. O sea, esa es una discusión que está, que es parte de la política interna de los analistas de redes, sociales. Entonces, yo creo que todo esto lo que forma parte es de la reapropiación del enfoque, y en ese sentido quería destacar nuevas agendas. Las nuevas agendas que hay una generación de investigadores en redes que jóvenes, y por jóvenes quiero decir sub 40, o incluso más cerca de los 30 que de los 40, que están dialogando con los marcos teóricos y metodologías de frontera en la investigación de análisis de redes sociales. Vale decir que están incorporando cuestiones como los gráficos exponenciales aleatorios, que están usando elementos de ciencia de datos, que están usando modelos longitudinales basados en cadenas Markov, etc. O sea, clases latentes, análisis de modelos de ecuaciones de modelos estructurales, etc. O sea, es una generación muy sofisticada en lo cuantitativo, donde también hay gente que es muy sofisticada en lo cualitativo. Yo debiera señalar también acá una agenda a la cual no le he dado mucha importancia, que es todo lo que tiene que ver con la corriente que viene por el lado de la TUR, del actor, la corriente del actor red, pero que también hay grupos de trabajo bien relevantes en esa línea. Entonces, los temas, y yo diría que el gran tema de la agenda y lo que
interesa a los investigadores de otras latitudes es cómo en América Latina estamos usando análisis de redes para estudiar desigualdad. Y yo diría que eso es tal vez de las cuestiones más que uno no se da cuenta, porque efectivamente en Norteamérica o en Europa el análisis de redes se ha usado fundamentalmente para estudiar cuestiones que tienen que ver con redes de apoyo, que tienen que ver con redes profesionales, que tienen que ver con empresas, que tienen que ver con competencia, con procesos políticos. Pero efectivamente hay un vacío en el uso de redes sociales para estudiar desigualdad. Y en el cuarto foro de ISA, en febrero de este año, hubo 2 sesiones de investigadores, fundamentalmente chilenos, pero también había de otros países, que presentaron muchos temas relacionados con redes y desigualdad. Entonces yo diría que estamos en un punto interesante porque hay mucha energía y hoy día estamos de alguna forma cerrando la brecha que yo señalé se había abierto a mediados de los años 70. Y por supuesto, reafirmo lo que dije al comienzo. Yo creo que el análisis de redes, si tiene alguna forma de progresar, es vinculado con redes internacionales y es en diálogo y discusión con las otras teorías que se usan en Latinoamérica para entender nuestras sociedades. Y por supuesto, jamás aislado de este medio intelectual. Así que muchas gracias y me disculpan que me extendí un montón, pero es un tema que me interesa y apasiona. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Laura, ¿querías decir algo? Sí, agradecerle. Creo que hubo algunos puntos de su presentación los cuales creo que coincidimos y en eso estamos trabajando conjuntamente. Esto de la agenda compartida y fortalecida desde América Latina creo que es algo que tenemos como un desafío. Contamos codo a codo con Chile y con Brasil también y otros representantes de universidades y de grupos de investigación. Y creo que tenemos mucho para hacer por delante. Y bueno, y el análisis de redes sociales es esta teoría en el campo de lo social que tiene mucho de la formalización de la matemática, de la graficación, y que nos ayuda a pensar problemas nuestros, aprovechando todos esas estrategias, esos cálculos y esa visión también que tenemos propia. Me parece que hay algunas preguntas que han surgido que son muy interesantes. Respecto al tema de la desigualdad y capital social de Gaby Morgante, ella consulta qué más se puede aportar desde ese lugar. Creo que, bueno, tal vez Vicente puedas ampliar un poco más cuál es tu posición respecto a este tema. Sí, a ver, en la visión de capital social hay 2 escuelas. Hay una escuela que lo concibe como un bien colectivo, y al concebirlo como un bien colectivo, el capital social es propiedad de las comunidades y no es atribuible a ninguna de las de las personas, de los individuos. Y desde ese punto de vista, el capital social debiera construir una mayor equidad y no a fomentar la desigualdad. Yo diría que esta corriente viene más bien del lado de Coleman. De alguna manera, Elinor Ostrom también la adopta en su
análisis de lo que es el capital social en la construcción de instituciones. Y por supuesto es la manera que el Banco Mundial entiende el capital social. Ahora, esto efectivamente funciona en algunos contextos. Sin embargo, no logra explicar los procesos de desigualdad, ni logra tampoco entender que el capital social, o el llamado capital social, a través de estrategias de clausura, esto es, levantando o estableciendo restricciones para la incorporación a los grupos, puede producir desigualdad. Entonces, cuando uno estudia cuestiones como elite, pensar que el capital social es una propiedad colectiva no tiene mucho sentido, porque efectivamente la élite opera a través de establecer procesos de reclutamiento muy estrictos. Si uno estudia procesos como competencia, por ejemplo, entre organizaciones por conseguir recursos, tampoco tiene sentido entender el capital social como una propiedad colectiva. Entonces, para poder entender los procesos de desigualdad, uno debiera usar una conceptualización del capital social que permita abordar este tipo de proceso. Ya, entonces, ¿qué es lo que necesitamos en ese caso? Lo que necesitamos entonces, y es por ejemplo lo que ha estudiado durante mucho tiempo Nan Lin, es entender cómo la disponibilidad de vínculos por parte de una unidad, sea una organización, un hogar, una persona, mejora o reduce las posibilidades de obtener un determinado recurso. Vale decir, obtener información, obtener un trabajo, obtener un crédito, obtener compañía, distinto tipo de cosas. Entonces, nosotros acabamos de publicar junto con Rafael Rey de Uruguay y Emanuel Baroset, también de acá de Chile, una comparación entre usos del capital social en el logro ocupacional en Uruguay y en Chile. Y es bien interesante el contraste de cómo las redes chilenas producen desigualdad. O sea, porque lo que encontramos en las redes chilenas es que las personas que tienen contactos en grupos de mayor ingreso son las que progresan o las que tienen mejores oportunidades de movilidad. En cambio, en Uruguay, el efecto es de la red completa. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque las redes en Uruguay son menos segmentadas o menos segregadas socialmente que las redes chilenas. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que uno puede estudiar procesos de generación de desigualdad desde el punto de vista del capital social, pero tiene que entender que el capital social puede ser una propiedad colectiva y que en algunos casos eso va a funcionar como para fines de cohesión, pero que no, en muchos casos el capital social no es una propiedad colectiva, sino que es un recurso que produce ventaja a algunas unidades. Me disculpan si me extendí mucho. Si hay otra pregunta la voy a responder más corta. No, muchas gracias, Vicente. Hay algunas preguntas que voy a asociar de alguna forma. Cristiana Araujo pregunta en relación a esta distinción o esta conceptualización del análisis de redes como un abordaje o una perspectiva cualitativa o cuantitativa. Pregunta, ¿qué es? ¿Qué es? Y el análisis, digamos, dice, es una cuestión bastante importante. ¿El análisis de redes es quali o es quanti? Queríamos saber un poco cuál es tu perspectiva en relación a esto. Y luego, Javier Díaz comenta, desde el planteamiento del Omnix y a partir de su conocimiento,
¿qué reflexión tienes acerca de la línea metodológica del ARS desde la teoría de grafos y la etnografía? ¿Cómo acercarnos a un vínculo entre ellas? Perdón, sumo ahí que después aclaró que era equilibrio, no vínculo. ¿Cómo llegamos a un equilibrio entre ellas? A un equilibrio, perdón. Ya, a ver, sobre lo cual y cuanti, bueno, se puede hacer de las dos maneras. Hay un análisis quali que es lo que hacen los antropólogos, fundamentalmente. Y entonces uno diría, toda una corriente etnográfica puede usar un análisis de redes desde el punto de vista cualitativo. Las metodologías que propone Tomás Rodríguez Villasante son metodologías de tipo cualitativo, es constructivismo, con varias calificaciones, con teorías de la complejidad, lógicas paradojales, etcétera, pero es fundamentalmente cualitativo, y es lo que llama reflexividad de segundo orden, o sea, pero es cualitativo, o sea, no hay ahí intento por formalizar. Y después está lo que se llama el análisis de redes más clásico, o sea, que es la etapa de los 70 al 2000, que es una etapa en la cual el análisis de redes se hace de manera descriptiva, es decir, es una formalización que describe configuraciones. Entonces, déjenme poner un ejemplo. En estadística, uno tiene parámetros y acepta o descarta hipótesis según los valores de la medición estén a una distancia convencional o no del parámetro. El parámetro se supone que representa el valor real en la población. Bueno, si uno encuentra, por ejemplo, una red con 7 vínculos, o sea, perdón, un conjunto de nodos, ya de, digamos, 36 nodos, y encuentra 7 conexiones, ¿eso es una red o no es una red? Bueno, el problema que tiene desde el punto de vista estadístico es que uno debiera tener una distribución de todas las redes y definir el parámetro, porque si no, desde el punto de vista descriptivo, si existe un vínculo, entonces tenemos una red. Incluso uno podría decir, si no hay ningún vínculo, tenemos una red desconectada. Entonces, desde ese punto de vista, es descriptivo. Es formalizado, por supuesto. O sea, uno puede hacer tomar muchas medidas que son formales, como centralidad, intermediación, distancia, diámetro, etc. Hay una cantidad puede hacer análisis de tríadas, etcétera, pero no sabe cuán generalizables son. Desde ese punto de vista, es una técnica descriptiva, el análisis de redes clásico. El análisis de redes que se empieza a usar con gráficos exponenciales, aleatorios, lo que hace es generar distribuciones de redes que tienen las mismas propiedades de la red estudiada, pero generadas aleatoriamente. Y entonces utiliza eso para generar parámetros y saber si la red observada en, no sé, 1000 simulaciones va a ubicarse a qué distancia de las redes más comunes que tienen ese tipo de características. Entonces, eso ya está más cercano de lo cuantitativo. Esto es para decir que durante mucho tiempo, y el análisis que yo he practicado es fundamentalmente formal, pero de tipo descriptivo. Ya, sobre lo del Omnix, redes sociales y grafos. Mira, como mi impresión y lo que he hecho, yo creo que lo de Larisa es contrastable empíricamente, y eso fue lo que hice en mi tesis de doctorado, que fue contrastar una tesis, que es la tesis de que las comunidades pobres son comunidades solidarias, con medidas de red, que dependían menos, porque yo no soy un positivista
acérrimo, sino más bien soy de la corriente post-positivista, entonces yo tengo conciencia que los datos son construidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Pero entonces, con menos incidencia del observador, reconstruir empíricamente. Yo creo que esa es la estrategia, porque si no, estamos en una discusión de interpretaciones solamente. Creo que esa es la manera de lograr un equilibrio. Entonces, las propuestas que ella hace en el sentido que la confianza, por ejemplo, yo tengo una teoría respecto de que la confianza está asociada con la intensidad del intercambio, eso se puede probar empíricamente. Y yo creo que para donde hay que ir es en esa dirección. O sea, las propuestas que hace Larisa hay que contrastarlas empíricamente porque se prestan perfectamente a eso. Bien, muchas gracias. Vicente, no hay problema si nos extendemos un poco más. Antes de pasar a la siguiente pregunta, te extiendo el saludo de Ana Lamarche, la secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Dice que ha sido muy buena la exposición. Y paso a la siguiente pregunta. Carolina Remorini, un poco contextualizando el ámbito en el cual se da esta conferencia, que es la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, pregunta si podría sugerir algunos textos para acercarse al análisis de redes, sobre todo pensando para estudiantes, digamos. Sí, yo recomendaría, porque está traducido al castellano, etcétera, hay dos en castellano, que el de José Luis, el libro de José Luis Molina, el análisis de redes sociales, es una muy buena introducción. El mismo José Luis Molina con otro grupo tradujeron el manual de Hahnemann de análisis de redes sociales, que para lo que es entender el análisis clásico es uno de los grandes libros. Y personalmente el libro que a mí más me gusta, pero que está hasta donde yo sé solamente en francés y en inglés, es el de Jenny Forcé, que es el análisis de redes sociales. A mí me gusta ese particularmente porque hace una buena presentación de los aspectos técnicos del análisis junto con discusiones teóricas e implicancias que tiene en relación a teorías donde habitualmente uno no entra con las redes sociales, como Durkheim, por ejemplo. O sea, aquí yo no me extendí nada en eso, pero existe toda una escuela que es de la teoría del vínculo. El exponente más contemporáneo, más conocido, esto es Serge Pogham, pero que no tiene absolutamente nada que ver con análisis de redes sociales, pese a que usan la palabra vínculo, porque vínculo tiene otra connotación en quienes vienen de Durkheim. Pero, por ejemplo, Eugène y Forcé hacen una exploración de cómo podría tratarse solidaridad mecánica y solidaridad orgánica en el contexto del análisis de redes. Entonces es un libro que particularmente encuentro bueno, pero para accesible y en castellano los dos primeros. Bien, gracias. Acá Carolina. Carolina, ¿querés hacer el comentario vos? ¿Estás por ahí? Sí, perdón, como nadie estaba tomando la palabra, estaba escribiendo. Pero nada, yo te quería agradecer, Vicente, la verdad es que yo en lo personal aprendí un montón y creo que es la situación de muchos de los que te están escuchando. Hay muchos estudiantes de etnografía 1, que es de segundo año de la carrera, entonces recién se están acercando a la disciplina en primer lugar, y por eso mi pregunta de por dónde podían empezar a buscar algunas cosas. Y gracias por traer a Stachlik y a otras obras que nos hicieron pensar en algunas conexiones con temas que nosotros vemos en la materia,
toda la influencia de la escuela inglesa sobre algunos análisis para el caso mapuche, la obra de Valenzuela. La verdad que escuchándote nos empiezan a unir algunas cosas que creemos que va a ser bueno volcar ahora cuando volvamos a trabajar estos temas en el aula. La verdad que es un placer escucharte. Gracias. Sí, efectivamente, hay que cerrar la brecha, porque esto, como digo, uno no puede saber dónde habrían llegado, pero iba encaminado en una cierta dirección, eso se interrumpió, y si queremos recuperar el camino, busquemos también dónde estaban estos y cómo podemos recuperarlo en la actualidad para el pensamiento, porque yo creo que durante los años 80, 90 en América Latina tendimos a encerrarnos mucho, a autorreferirnos mucho los latinoamericanos y a pensar que cuando hicimos grandes aportes como la teología de la liberación o la teoría de la dependencia, lo hicimos aislados del mundo. Y no, o sea, yo entonces por eso creo que sí, por eso quise traer a estos autores. Y bueno, la antropología es una de las grandes contribuciones que hay al análisis de redes, porque se están topando con redes todo el día. Y en ese sentido, lo que Larissa Lomnitz es antropóloga de formación, y ella siempre reivindicó ese aspecto de su trabajo y esa epistemología. Entonces sí, hay un montón que hacer ahí. Bien, Sebastián Ortiz Mallegas pregunta, ¿cómo podemos pensar las redes sociales como espacios de protesta política? Y luego, ¿qué vínculos se podrían pensar desde las redes virtuales para el estudio de los sujetos sociales? Sí, sobre lo primero, yo recomendaría aquí en la revista Eure, Roberto Cantillán ha publicado, y ahí corrijo, Roberto fue tesista mío, pero cuando hay 12 tesis, no es que yo haya dirigido 12 tesis en mi vida, sino que hay 12 tesis que usan el análisis de redes sociales, ¿ya? O sea, entre ellas una de Roberto. Entonces, Roberto tiene 2 publicaciones en la revista Eure, donde analiza procesos de conflicto político desde una perspectiva de redes sociales. Así que yo remitiría para allá, y que viene muy de la escuela de Mario Diani. O sea, la idea de que los movimientos sociales se caracterizan por conflicto, identidad y redes. ¿Ya? Entonces, Diani lo que tiene interesante ahí es reformular la identidad y el conflicto en términos de relaciones. Y para armar entonces una versión interesante no solo de movimiento social, sino que de acción colectiva. Y yo creo que lo de Roberto Cantillán en la revista Eure, que está publicado hace un par de años, y otro el año pasado, son artículos que permiten ver cómo se usa el análisis de redes para analizar conflicto político. Lo segundo, bueno, mira, yo creo lo primero que hay que discutir y que yo discutiría es si acaso tiene sentido hacer una distinción entre redes virtuales y cuál sería el antónimo, redes reales. O sea, las relaciones que se establecen apoyadas en medios digitales son relaciones sociales y queda cada día más claro que son del mismo estatus que las relaciones que uno establece en persona cara a cara. O sea, más aún en un contexto de pandemia donde nos hemos acostumbrado a interactuar de la manera que estamos interactuando ahora. Bueno, hace 50 años, 60 años atrás, esto habría sido una reunión de fantasmas, O sea, porque estrictamente somos imágenes que aparecen y hablan, o sea, es lo que caracteriza a un fantasma para un campesino, ya. Pero entonces, en estas reuniones medias fantasmales, fantasmagóricas, son relaciones sociales, constituyen realidad, constituyen sentidos. Entonces,
Y yo no me preguntaría tanto si son las relaciones virtuales las que van a contribuir a la vida social, porque cuando estamos en este tipo de intercambio, estamos interactuando en términos de redes sociales. Ya, dicho eso, la pregunta es, o sea, yo creo que como medio de comunicación, la principal pregunta que a mí me ha surgido siempre, y ahí yo asumo mi edad, ¿eh? O sea, yo soy del tiempo de las relaciones cara a cara, yo soy de la gente que lee libros, soy de la gente que ve las películas enteras, o sea, soy de otra cultura de consumo. Entonces a mí me cuesta mucho en las interacciones de redes sociales hacer sentido toda la fragmentación de los mensajes. O sea, si cuando yo estoy en Instagram, entonces me llegan fotos de lo que la gente está almorzando, o del gatito, o de que, no sé, de un chiste que le pareció gracioso, etcétera. Yo a mí me cuesta establecer sentido de eso. Y de hecho hay autores que dicen que eso no tiene ningún sentido. Pero hay otros autores que dicen que sí tiene sentido. Entonces, bueno, como en todo proceso de comunicación, lo que es relevante de observar, y es relevante de observar ya sea en un conflicto político, ya sea en términos de apoyo social, ya sea, es cuáles son los sentidos que se están levantando a través de esa comunicación. Y bueno, ahí hay herramientas que no necesariamente tienen que ver con el análisis de redes, pero con otras cosas, pero es cómo se hace sentido. Para lo que tiene relevancia el análisis de redes, para saber cuándo ciertos pensamientos son marginales, o dentro de qué redes ciertos pensamientos pueden circular, y dentro de qué redes ciertos pensamientos tienen más sentido que en otras. Y yo creo que las estrategias que han adoptado estas empresas que se dedican a perfilar a los usuarios, porque han descubierto que los mensajes funcionan mejor en redes. Algunos mensajes funcionan mejor en algunas redes que en otras, que no hay mensajes universales y no hay sentidos únicos. Que es algo claro, que hablando con Tomás Villasante, lo que él decía era que él llegó a las redes porque él había partido estudiando identidades. Y había descubierto que las identidades son inseparables de las redes. Y que a veces uno entendía más las identidades estudiando las redes que estudiando las identidades por sí mismas. Entonces, bueno, sí, eso sería mi respuesta, o sea, una apertura de reflexión sobre el tema cuando se habla de redes virtuales. Bien, quedan algunas preguntas más. Invitamos a que las compartan en el chat y se las vamos pasando a Vicente. Ricardo Ferrari, a quien aprovecho para enviarle saludos, dice, hola, en etología estamos usando estas redes en lo que sería micro para sociedades no humanas, vinculándolas con las teorías de grafos, de individuo clave y de la complejidad. Bueno, es interesante, ¿no? Abrir el juego del análisis de redes a las redes no humanas. Y luego Lorena Pasarín, de la Cátedra de Orientaciones en la Teoría Antropológica y del INEA también, dice, Vicente, muchas gracias por tu presentación. Creo que apuntabas a plantear algunas propuestas hacia el fin de tu presentación del día de hoy, y luego dice, se está planteando desde hace bastantes años que el análisis de redes sociales es el nuevo paradigma, y sin pretender que haga futurismo, ¿hacia dónde crees que vamos los analistas de redes sociales latinoamericanos? Mira, sobre la primera pregunta, el primer comentario, espérate, ¿cómo era? Si me lo recuerdas, por favor.
Sí, comentaba que desde la etología se están realizando... Perfecto, ya, redes no humanas, ya, sí. Mira, sí, eso es fantástico. Y yo diría más todavía, yo vi entre medio de la concurrencia, no sé si estará todavía Ana María Alonso. Ana María Alonso está haciendo una tesis de doctorado sobre sistemas socioecológicos, y en estos sistemas socioecológicos está vinculando no solo seres humanos, o sea, productores agrícolas o consumidores de productos agrícolas, sino que está vinculando los animales, en particular las abejas, porque ella está estudiando apicultura. Entonces, cómo las abejas hacen de vínculo entre productores de fruta y productores de miel, cómo estos se vinculan en cadenas de producción de valor al vincularse con otros circuitos comerciales, etcétera. O sea, sí, de todas maneras, es un campo muy de frontera, o sea, algo donde estamos en el filo mismo de lo que es el análisis de redes, porque hemos estado hablando de redes entre humanos o entre cosas como instituciones o organizaciones, pero así como meter otro tipo de elementos, creo que tiene un gran aporte. Ya, y sobre bueno, ¿para dónde vamos los analistas de redes? Yo, a ver, tengo mis dudas de tratarlo de paradigma todavía, porque pese a todo lo que he dicho, creo que falta mucho en la teoría de redes para tener una buena teoría. El análisis de redes ha hecho grandes contribuciones teóricas, o sea, que están incorporadas en distintos... O sea, la tesis de la fuerza de los lazos débiles es una cuestión que es una de las grandes contribuciones. O sea, pero hay teorías de redes, pero así una teoría unificada que se requeriría para formular un paradigma, yo creo que todavía no llegamos hasta ahí. Sería mi primera reserva respecto de esto. ¿Y hacia dónde vamos? Mira, yo creo que hacia dónde vamos es a vincularnos cada vez más con la producción mundial del análisis de redes sociales, y que eso va a tener un efecto beneficioso para nuestra propia producción. Yo, como decía, creo que uno de los aportes que podemos hacer desde América Latina es cómo utilizamos el análisis de redes sociales para estudiar desigualdad. Y eso tiene que ver con cosas como lo que hablábamos anteriormente de capital social, o sea, cómo distintos tipos de capital social producen o acrecientan o reducen las ventajas o las oportunidades. Tiene que ver con temas como la homofilia, vale decir, con cómo ciertas relaciones sociales establecen fronteras o clausuras entre grupos. Tiene que ver, bueno, con todo ese tipo de cosas. Entonces sí, yo creo que estamos en este minuto, y sobre todo a través de lo que es la ALARS, lo que es la revista Aguari, se está como partiendo un ciclo nuevo. O sea, yo tengo, y lo digo así francamente, tengo la impresión de que el ciclo que abrió José Luis el 2003 es un ciclo que ya está, alcanzó su máximo punto. De ahí no salió una asociación, tampoco se incrementó la vinculación con el INSNA, y por lo tanto el ALARS, que se fundó hace unos años y que ahora tiene una revista, yo creo que probablemente va a comenzar a desarrollarse y expandirse. Y aprovecho de dejarlo a todos invitados para el encuentro, el séptimo encuentro de ALARS que en San Salvador de Jujuy, pero que va a ser virtual, según cómo van las cosas, donde vamos a estar discutiendo esto y otros temas, y los estudiantes y todo el mundo será muy bienvenido. Bueno, yo creo que ahí vamos cerrando entonces, ¿no? Vicente. Sí.
Hola, bueno, muchas gracias por la conferencia, realmente fue muy, muy interesante. Honestamente fueron muchas cosas difíciles de entender, o sea, es la primera vez que quizás nosotros como alumnos de la cátedra de etnografía escuchamos algo así, entonces sí es complejo, pero bueno, es interesante. Yo quería hacerte una pregunta, no sé si esto sea un poco off topic, pero bueno, es respecto a cómo es este tipo cómo es la relación que existe entre las redes, ¿no? Y como las sensaciones emocionales o el sentido emocional, sobre todo en los jóvenes, porque yo he visto que mm, últimamente nosotros, digamos, los que nacimos a partir del 2000 o los que sí, bueno, de estas décadas, de estas últimas 2 décadas, estamos mucho más relacionados con las redes sociales y prácticamente casi toda la vida la hemos hecho a partir de redes sociales. Ahora en día es muy difícil encontrar a alguien que no tenga o Facebook o que maneje plataformas como Instagram o Twitter o demás redes sociales. Y es tanto el apego, digamos, que encuentra uno en redes sociales que prácticamente uno pasa a ver eso como otro tipo de existencia, como otra realidad. Ujú. Entonces, ¿qué opinas vos al respecto de eso? Bueno, gracias por... mira, aprovecho de decirle a todo el mundo que yo estaba consciente y de hecho lo conversé con los organizadores que podían haber cosas dificultosas o desconocidas en lo que yo presentaba, pero bueno, la presentación va a quedar para que ustedes la puedan ver y yo también tengo la voluntad de responder a las consultas que ustedes puedan hacer. Uh, sobre el tema de las redes y las emociones. Mira, a ver, de nuevo, la existencia que uno lleva en estas formas de comunicación apoyadas digitalmente, o estas redes de medios de comunicación, como son Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, etcétera, no están separadas de lo que pudiéramos decir la vida real o la vida presencial. Es decir, se combinan ambas cosas y hay bastante gente que ha estudiado esto. Estoy tratando de pensar bueno, quien se dedica a esto es Keith Hampton, quien ha hecho mucha investigación acerca de si las cosas que ocurren en Facebook, por ejemplo, ocurren también cuando la gente se relaciona cara a cara, respecto de si las formas de apoyo que uno recibe cara a cara son formas de apoyo parecidas a las que se reciben cuando uno está, no sé, en un grupo WhatsApp, etcétera. O sea, ese tipo de cuestiones son preguntas que están abiertas, porque la respuesta, como siempre, es que en algunas cosas las redes pueden ser incluso mejores que la relación cara a cara, y en otras en otras no, en otras nada reemplaza un abrazo, qué sé yo, por decirlo de esa manera. Entonces, yo en ese sentido soy bastante agnóstico, ¿ah? O sea, yo no soy de la gente que cree que solo eh, las relaciones personales, cara a cara, presenciales, son las únicas que tienen valor y que el resto son un pobre sucedáneo de esas relaciones, sino que todas tienen valor e incluso algunas pueden ser mejores que otras. O sea, hay cuestiones, digamos, hay cosas que se conversan en la red, cosas que no se conversan en la red, cosas que se dicen, etiquetas que se mantienen, etcétera. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas se han estudiado y yo, si te interesa el tema, te diría, adelante, estúdialo, porque es un tema súper relevante. Muchísimas gracias. Bien,
Muchas gracias a ustedes y yo les agradezco la paciencia de haber estado todo este tiempo aquí y nos veremos en una próxima ocasión cuando ustedes quieran y también en la 7ª reunión latinoamericana del análisis de redes sociales que vamos a celebrar en noviembre. Pero las propuestas de ponencia y mesas van a cerrar durante las de mesa este mes y las de ponencia el próximo. Así que si alguien quiere participar, por favor, apúrese. Bien, adiós, muchas gracias de nuevo, Laura, Julián, Analía, Soledad, por esta grata conversación. Bien, adiós. Bueno, Gracias, muchísimas gracias. Invitamos al resto de los asistentes también a dejarnos su contacto para que, bueno, les avisemos si no han realizado la inscripción por el formulario que estuvo circulando, que nos dejen el contacto por aquí para que les avisemos de los siguientes encuentros de este ciclo. Se van a extender a lo largo de todo el año hasta octubre. Son 7 conferencias, así que, bueno, esperamos que se puedan sumar. Invitamos también nuevamente, como hacía recién Vicente, a la reunión latinoamericana de análisis de redes sociales, que sí será virtual. Y bueno, la verdad es que muchísimas gracias por haber participado, Vicente, de esta charla. Ha sido muy, pero muy interesante. Me quedan muchísimas preguntas que, bueno, que ya encontraremos un nuevo espacio para extenderlo, porque la verdad es que ha sido muy, muy, muy interesante. No sé, Laura, si querés comentar algo más. Solo agradecer y bueno, seguimos en el próximo encuentro, que ya les va a llegar la invitación, como decía Julián, y bueno, y también en las otras instancias que tenemos de participación, de reunión y de debate, que va a ser el próximo congreso, el 7º congreso de la LARS. Estamos sumamente orgullosos de haber llegado a la 7ª edición, y cada vez con más apoyo de los grupos de investigación latinoamericanos. Así que, bueno, gracias Vicente Espinosa, gracias. Bien, gracias Laura Tevez.